Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. El tema es grandes desequilibrios, grandes divisiones. La situación en la cual nos encontramos ahora dentro de la Iglesia es una situación de desequilibrio. Podemos decir, al principio no fue así. Jesús no quería así las cosas. Ha habido desequilibrio. Para entender nosotros el plan de Dios, tenemos que recordar la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Allá con claridad notamos cómo cada discípulo de Cristo tiene un don, una capacidad que le da el Espíritu Santo para dar un servicio a la Iglesia. Así que ser miembro de la Iglesia quiere decir no solamente recibir, sino dar. En forma general, todos, el Espíritu Santo se manifiesta dando a cada uno una capacidad en favor de la Iglesia. Es doctrina clara. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora bien, en este momento nos encontramos en una situación de desequilibrio. La situación actual dentro de la Iglesia es clericalismo, es decir, algunos tienen toda la responsabilidad en la Iglesia, deciden, estudian, se preparan, dirigen, y después otros escuchan, obedecen, siguen. Este no es el plan de Dios. Claro, tiene que haber pastores, tiene que haber guías, pero no que algunos todo, otros nada. ¿Dónde están las causas que han llevado a este grande desequilibrio de dividir la comunidad cristiana en dos partes? Los que mandan y los que obedecen, los responsables y los irresponsables. Número 1, el título sacerdotal. Usar la palabra sacerdote. Esta palabra sacerdote se empezó a utilizar a fines del segundo siglo, a principios del tercer siglo. Antes no existía esta palabra. Se usó solamente en la carta a los hebreos para Jesús. Jesús solamente Él es el eterno sumo sacerdote. Y después, primera carta de San Pedro, todo el pueblo es un pueblo sacerdotal. Pero los que daban servicio no tenían este título. Por ejemplo, Jesús no se presentó él mismo como sacerdote. Actuó como sacerdote en el Calvario, pero no era sacerdote oficialmente, era un laico oficialmente. Los apóstoles actuaron como sacerdotes en el sentido de repetir la cena del Señor, pero no tenían este título. Lo mismo los dirigentes de las comunidades cristianas. ¿Cuáles eran los títulos que tenían estos dirigentes? Apóstoles, profetas, otros títulos que se usan, maestros, y después evangelistas, obispos, presbíteros, diáconos, pero la palabra sacerdote no existe. ¿Y por qué? Porque Jesús quería evitar, y también los apóstoles, una confusión entre lo que era el ministerio de guía dentro de la Iglesia y la figura del sacerdocio judío y el sacerdocio pagano, porque había clases sacerdotales, personas de mucha importancia, de una categoría importante, y además que actuaban dentro de ciertos lugares, templos, haciendo un culto y nada más.
era su misión el culto. Y entonces Jesús, los apóstoles quisieron evitar confusiones, que no vayan a pensar que nosotros tenemos que estar en un templo, tenemos que actuar en el culto y nada más. Nuestra misión es mucho más amplia. Y por eso los títulos que se utilizaron indicaban no honores, sino responsabilidad. Obispo, presbítero, diácono, esto es obispo, inspector, presbítero, el anciano de la comunidad, el diácono, el servidor. Y después los demás títulos de apóstol o misionero, de profeta, el guía de la comunidad. Bueno, todos estos títulos de responsabilidad más que de honor. Al empezarse a utilizar el título sacerdotal, empieza un poco la confusión. Son sacerdotes, son personas diferentes, son personas importantes, son personas que se dedican naturalmente al culto. La gente entiende rápido, sacerdote, culto. A mí me preguntan, ¿usted es padre, sacerdote? Sí. ¿Y dónde tiene la parroquia? Sacerdote, parroquia. ¿Dónde celebra la misa? La misa, rápido, parroquia, misa. Otra grande confusión. Constantino da honores especiales, privilegios a los del clero, a los obispos. El Papa empieza a ser dentro de la Iglesia lo que era el emperador para la sociedad, el jefe. Muchos honores. Además, el Papa empieza a vestir como el emperador, a usar ropa. Entonces esto empieza a complicar la cosa. Ropa. Los obispos a tener una elegancia, un estilo de los gobernadores. Los sacerdotes como los funcionarios del gobierno. Así que empieza ya. Y el pueblo abajo. La comunidad cristiana, que durante los primeros siglos había luchado junto entre los maestros, los guías y el pueblo en general, ahora no, empieza la división. Los que están arriba tienen honores, privilegios, y la masa no. Se empeoró la situación con el feudalismo. Con el feudalismo se dividió la sociedad en dos partes. El año 800, el día de Navidad, se establece el Sagrado Romano Imperio. Y entonces feudalismo. La clase de los señores, de los nobles, de los que están arriba, y la clase de los que están abajo, el pueblo, los servidores. El clero forma parte de la clase de arriba, los demás de la clase de abajo. Y entonces empezó toda esta situación de humillación de parte de los laicos, besar la mano. En aquel tiempo el pueblo besaba la mano a los príncipes, a los señores, digamos, de las tierras. Era un honor besar la mano, normalmente besaban el pie, la rodilla y la mano, si el patrón, el señor, el príncipe era muy bueno, te daba la mano. Esto se instauró dentro de la iglesia, vestimenta, honores, división. Claro que todo esto causó grande desequilibrio dentro de la iglesia. La primera institución que pagó el pacto fue el papado. Ser papa era un grande honor, ser el jefe de toda la iglesia, poder nombrar a los obispos, poder codearse con los príncipes, con los reyes, búsqueda de honores, privilegios. Y esto causó grandes problemas en Roma. Las familias de Roma, las familias más importantes de Roma, quisieron tener a un miembro de la familia como papa. Y entonces, ustedes recordarán, los que han estudiado la historia de la iglesia, luchas, asesinatos, envenenamiento, matar al papa para meter a uno de la familia. Del año 900 al año 1000 hubo 24 papas en Roma, la mayoría muertos, asesinatos. Claro que esto hizo decaer muchísimo el prestigio de Roma, del papado. Los obispos de Oriente, en el fondo, por esta razón, empezaron a distanciarse decididamente.
obedecer al obispo de Roma, un joven, 25 años, 30 años, que posiblemente mató al de antes para tomar el cargo y posiblemente lo van a matar a él, en una lucha entre familias. Donde hay poder, hay corrupción, hay problemas. Y entonces, el año 1054, primera grande consecuencia, los obispos de Oriente se apartan de Roma. El papado decayó demasiado. Los obispos de Oriente no quieren obedecer ya al Papa, no ven en el Papa esta grande figura de los primeros siglos. Reacción de parte de la Iglesia. 4 años después se establece el sistema de los cardenales, un grupo de personas para nombrar al Papa. Cardenales eran los párrocos de Roma, más algunos obispos cerca de Roma y algunos diáconos. Estos nombran al Papa para evitar asesinatos, lucha de poder entre las familias romanas. Poco después se establece también el cónclave. Esta elección se va a hacer en un cuarto cerrado con llave, cum clave, con la llave. De manera que no se puede influenciar a los que están dentro para quién votar para ser Papa. El papado, un poder. Luchas para poder ser Papa. Acuerdos, de todos modos siguieron un poco las luchas, pero el papado empezó ya con esto a levantarse. Empezamos a tener grandes papas otra vez. Papas independientes. Un grupo de personas que votan. No puede cualquier persona influenciar para que se ponga su hijo, para que se ponga uno cualquiera. No, tiene que ser ya cardenal. No puede meter uno cualquiera. O algún caso han escogido también, los electores tienen que ser, cardenales. Pero pueden escoger también uno de afuera que no sea cardenal. Pero solamente el hecho que solamente algunas personas puedan votar levanta el prestigio del papado. Quedaba el problema del clero, problema durísimo. Porque entendiendo el episcopado, el presbiterado, no como un servicio, sino como un honor, claro, las familias de los príncipes, de los reyes, de los nobles querían personas de su categoría como obispos. Por ejemplo, en París el primer hijo del rey era príncipe heredero. Pero el segundo hijo tenía que ser arzobispo de París, con vocación, sin vocación. Aquí no hablamos de vocación, hablamos de un privilegio. Porque existía la ley del mayorazgo. Toda la herencia pasaba al primer hijo. ¿Y los demás hijos qué hacían? Obispos, sacerdotes, guerreros, hoy diríamos guerrilleros, luchar las armas para tener cargos, para tener importancia. Y las mujeres, o princesas, reinas o monjas, no tenían otra solución. No se hablaba de vocación, era un trabajo que había que hacer. Iglesia que busca honores, la jerarquía que busca honores, y hubo una protesta contra la Iglesia. Tenemos algunas sectas, los albigenses, los valdenses, grupos que atacan a la jerarquía, que entienden que para seguir a Cristo hay que destruir la jerarquía, porque piensan que todos los males vienen de la jerarquía. Entonces, igualdad frente a Cristo, no jerarquía. Naturalmente, al decir no jerarquía, quieren cortar por lo sano. Basta de papa, basta de sacerdote y obispos, basta seguir a Cristo, pero sin sacerdote, sin obispos, sin nada, cortar por lo sano. Y naturalmente, quitando la jerarquía, hay que quitar los sacramentos. Los gobiernos, siendo unitarios, siendo fuertes, dictatoriales, claro, habiendo la famosa ley cuius regio eius religio, con la persecución destruyen cualquier oposición. Persecución, muerte para los que están en contra. Pero hay también una oposición dentro de la Iglesia, inteligente. San Francisco de Asís es uno de estos opositores. Claro, hubo también muchas herejías de gente de buena fe que caían también en la herejía,
pero también San Francisco de Asís, un hombre listo, quiere hacer una lucha, pero desde dentro de la iglesia. Mucha humildad, mucha sencillez, para poder contrarrestar el deseo desmedido del poder, de los honores, dentro de la iglesia. Obedecer a la jerarquía, pero al mismo tiempo poner las bases de una renovación, una transformación, pero desde adentro de la iglesia. Otros dentro de la iglesia no veían una solución, era muy difícil y se retiraban. Grandes monasterios, grandes órdenes de gente que se aislaba a orar en el silencio, mediante la oración ayudar a la iglesia a purificarse, una nueva iglesia, una reforma dentro de la iglesia. Así que algunos huyen al desierto, huyen a las montañas a orar, y otros se dedican a predicar. El caso de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Estos se lanzan a predicar la palabra de Dios. San Francisco de Asís de una forma muy sencilla. Yo diría los apóstoles de la palabra de hoy. Así sencilla, campesinos, gente sencilla, sin mucho estudio. Esto quería San Francisco de Asís, sin estudio, sin preparación superior. Veía un peligro en la universidad del estudio. No, no es peligroso, decía. Se orgullecen, rápido, se calienta la cabeza. Y Santo Domingo de Guzmán, otra línea. No, el estudio. Ser padres predicadores, ordo predicatorum. Ahora sí, con gente muy preparada. Bien, San Francisco de Asís hizo un intento, pero al morir él, todos sus ideales se fueron. Entonces, rápido estudiar, universidades, preparación. Y la mayoría, según San Francisco, tiene que ser laicos, no sacerdotes. Solamente los que fueran ya sacerdotes, no ser ordenados dentro, no. Los que eran sacerdotes para atender a los frailes, que eran hermanos, frailes. Fray, quiere decir hermano, en italiano, en dialecto, fra, quiere decir hermano, no sacerdotes. Así quería, pero muere él, cambia todo ya. Entonces hay que poseer conventos, hay que poseer casas, un estilo como los demás. Y por eso de vez en cuando entre los franciscanos surgen reformas, para regresar al ideal. Pero sí impactó algo dentro de la iglesia, pero no fue suficiente. Hubo otros grandes profetas, no tuvieron éxito. Y viene, para solucionar el problema del clero, viene la reforma protestante, el golpe duro contra la iglesia. En el fondo, ¿cuál es la idea de Martín Lutero? Eliminar la jerarquía. Siempre el mismo problema, eliminar la jerarquía. No sirve, buscan honores, buscan poder. Y entonces basta la fe, eliminar los sacramentos, evidentemente. Basta la fe. La iglesia reacciona. Después del golpe, la iglesia reacciona, no antes, después. Es un hecho constante. ¿Cómo reacciona la iglesia? Seminarios, preparación. Hay que preparar el clero. Hay que tener pastores preparados. Entonces, seminarios. Y desde entonces, el clero empezó ya a ir para arriba. Obispos ya a la altura de la situación. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el seminario, años de preparación. Después del Concilio de Trento, aún después del Concilio de Trento, para imponerse, tuvo que pasaron siglos. Fíjese que San Vicente de Paúl era uno que se encargaba a formar sacerdotes. ¿Y saben qué tipo de formación daba? Acaba de leer en un libro que él daba como una semana para formar a órdenes menores, una semana de estudio, como sería un retiro que hacemos nosotros los catequistas. Después de algún tiempo, otra semana más o menos para formar subdiácono. Después de algún tiempo, otra semana, 5 días para diáconos. Después de algún tiempo, una semana, 5 días para ser sacerdote. Así que esta es la formación que daban. Poco a poco, claro, fueron haciendo programas todos para ahora sí preparar el clero. Pastores preparados. Esta fue la solución. Mientras la Iglesia Católica se preocupaba mediante los seminarios de formar a sus pastores, también las iglesias protestantes, los grupos protestantes que salieron de Martín Lutero, el protestantismo histórico, hicieron lo mismo. Preparar a los pastores. ¿Dónde? En las universidades. Entonces, pastores teólogos, pastores preparados, católicos lo mismo, pastores preparados, sacerdotes, obispos preparados. Y el pueblo, abajo. La preocupación fue de formar a los pastores. La idea era
al tener buenos pastores, tendremos buenas ovejas. El pueblo sigue al pastor. Esta idea sea dentro del catolicismo y sea dentro del protestantismo histórico. En el siglo pasado viene otra rebeldía. Son las sectas. Las sectas vienen a dar un golpe a todas las iglesias históricas. ¿Por qué? Las sectas, en el fondo, lo que dicen es esto: la salvación es para todos los hombres, no solamente para los pastores. El conocimiento de la palabra de Dios no es solamente para los pastores, los que van a ser pastores, es para todo el pueblo. Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, no a los pastores, y los demás no, a todos. Bien, entonces tenemos mormones, adventistas, testigos de Jehová y después toda la línea pentecostal, que tiene esta preocupación. Todo discípulo de Cristo tiene que conocer la palabra de Dios. Todos los discípulos de Cristo tienen que entregarse a Dios. Para nosotros católicos, cuando decimos entregarse a Dios, ¿qué entendemos? Si decimos en una parroquia, la hermana tal se entregó a Cristo, se consagró a Cristo, ¿qué quiere decir? Ser religiosa. Y una persona que se casa, ¿se entrega a Dios o no? Ah, no, si se casa, no. Padre, yo quiero entregarme a Dios. Rápido, entonces un convento. No quiero ir al convento. Entonces, ¿cómo? Para nosotros católicos, la entrega es para los sacerdotes, las religiosas. Ya mentalmente tenemos esta mentalidad, esta idea fundamental. La entrega a Dios es para sacerdotes, los pastores, o vida consagrada. Bien, las sectas no aceptan esta idea. La entrega a Dios personal y consciente es para todos. Y además, cuando uno se entrega a Dios, se transforma en misionero, otra idea que manejan las sectas. Cada persona que se entrega a Dios, y la entrega coincide casi siempre con el bautismo, tiene una experiencia de Dios, se transforma en misionero. Y entonces nos explicamos el fervor, el entusiasmo de las sectas, que rechazan todas las iglesias históricas, rechazan catolicismo, las iglesias orientales y el protestantismo. Las sectas aprecian a Martín Lutero, aprecian a los grandes reformadores, pero no a los protestantes. Ustedes han caído en los mismos errores de la Iglesia Católica, al tener masas inconscientes, masas amorfas, masas que siguen a los pastores, pero sin una verdadera participación. Aquí está el meollo de la situación. Hoy nos encontramos en esta etapa en que las masas cristianas rechazan esta actitud de los pastores de verlos como ovejas, nada más, no como colaboradores, no como todos miembros de la misma iglesia, miembros activos. Por eso el problema de las sectas afecta no solamente a la Iglesia Católica, sino también al protestantismo histórico. Y por esta razón, el protestantismo histórico, las iglesias históricas, ahora están luchando para un encuentro, porque ven que las sectas están rebasando, se van adelante, rechazando indistintamente, sea la Iglesia Católica y sea también el protestantismo histórico, porque tenemos los mismos defectos. Hoy en día necesitamos entonces despertar al laicado. Este es el llamado. Y de hecho, esto se nota. Desde el siglo pasado ya notamos cómo el Papa, los obispos empiezan ya a dar cierta importancia a la acción católica, que empezó el siglo pasado y floreció la primera mitad de este siglo, como colaboración del clero, ayudar al clero, como colaboración. Poco a poco han ido surgiendo otros movimientos laicales que no solamente son una colaboración, sino como un derecho del laicado de trabajar dentro de la iglesia, bajo la guía de la iglesia, bajo la supervisión de la iglesia, pero con derecho propio de trabajar dentro de la iglesia. Y esto nos explica entonces el surgimiento actual de los movimientos.
cómo la acción actual dentro de la iglesia, acción eficaz, que avanza, que se nota, la transformación de la iglesia, viene del laicado. La tercera fuerza que está poniendo en acción el laicado. Y donde hay un laicado activo, movimientos activos, allá notamos cómo la iglesia marcha. Este Papa confía de una forma muy especial en el laicado, pero un laicado no bajo el estrecho tutelaje de la jerarquía, sino apoyado, favorecido, supervisado, pero con iniciativa. En este aspecto yo noto cómo dentro de la iglesia las comunidades eclesiales de base, que para muchos sacerdotes, para muchas partes son la parte más viva, digamos lo que más pretenden realizar, no realizan este gran ideal. Prácticamente son gente que está muy bajo el tutelaje, aparte del problema que se interesa demasiado por el aspecto económico, el aspecto político, social, pero está hecho a imagen y semejanza del clero, vida religiosa. Donde más se está desarrollando el laicado es la línea de la renovación y el neocatecumenado. Ahí el laicado dirige, manda, son líderes auténticos, claro, siempre bajo la guía del clero. Donde esto marcha, la iglesia marcha. Donde esto no marcha, la iglesia está atorada. El laicado necesita su espacio. Tenemos que regresar a la iglesia primitiva, una iglesia donde todos tenemos que sentirnos corresponsables. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes, con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra, calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337. Te voy a comentar, a pesar de muchos siglos, está en primer lugar. Transforma tu vida y da sabiduría y da conocimiento en la vida espiritual. De un libro importante te voy a comentar, que a pesar de muchos siglos está en primer lugar. Transforma tu vida y da sabiduría y da conocimiento en la vida espiritual. Si tienes conocimiento en el campo intelectual, eso es importante y te debes preparar, pero nunca te olvides del libro sagrado que conduce tu vida hacia la eternidad. Si tienes conocimiento en el campo intelectual, eso es importante y te debes preparar, pero nunca te olvides del libro sagrado que conduce tu vida hacia la eternidad. La Biblia es el arma del cristiano y nunca en esta vida se deben separar. La Biblia es el arma del cristiano, para que tú la estudies te debes preparar. La Biblia es el arma del cristiano y nunca en esta vida se deben separar. La Biblia es el arma del cristiano, para que tú la estudies te debes preparar.